Carby, 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 Carby. Pocas compañías conozco que le gusten tanto experimentar con sus sagas como hace HAL Laboratory con Kirby. ¿Un juego de carreras? ¡Claro! ¿Algo con minijuegos? Aquí tienes. ¿Qué tal un pinball? Por supuesto. ¿Y si lo hacemos de lana? Ni lo dudes. Igualmente, donde más cómodo se encuentra el rosa es en los juegos de plataformas en 2D. Tras un primer contacto con Blowout Blast, Kirby da por fin el salto definitivo al movimiento libre que ofrecen las 3 dimensiones. La historia comienza con Kirby y sus amigos siendo absorbidos por un portal gigante que aparece en el cielo de Popstar. Al rato, nuestro héroe despierta en un lugar abandonado y olvidado en el cual la naturaleza ha engullido todo rastro de civilización. Los únicos habitantes de este mundo son los animales que lograron adaptarse y que ahora están capturando a los Waddle Dees. Por supuesto, Kirby no se quedará con los brazos cruzados y aunará fuerzas con Waddle Dee Bandana y un nuevo amigo llamado el Feeling para rescatar a los súbditos del Rey Dedede. Nuestra misión será abrirse camino por una serie de niveles donde deberemos absorber enemigos para conseguir sus poderes, sortear obstáculos, resolver pequeños puzzles y explorar el entorno que nos rodea. Las mecánicas son tradicionales, pero la nueva perspectiva en 3D cambia la manera de afrontar los retos. Para comenzar, la cámara es fija, y a veces nos costará encontrar caminos que no están a simple vista, mientras que las habilidades de volar se han limitado tanto en altura como en duración para adaptarse a la nueva jugabilidad. En este Kirby ya no podremos pasarnos los niveles flotando, obligándonos a saltar en cada plataforma en vez de sortearlas. La estructura de los niveles se basa de ir del punto A al punto B mientras rescatamos a los Waddle Dees enjaulados. Algunos están escondidos por el escenario, mientras que otros solo se liberarán si cumplimos ciertas condiciones que varían entre fases, como por ejemplo, derrotar a un enemigo con una determinada habilidad, escoltar a unos patitos hasta su mamá o regar unas flores, entre muchas otras. Estos retos no se explicarán en la primera visita a los niveles, lo que nos incentiva a explorar y experimentar con los distintos elementos que veamos en pantalla. Igualmente, si terminamos un nivel sin rescatar a uno de estos Waddle Dees, se nos revelará una pista para encontrarlos por cada vez que finalicemos la fase en cuestión. Las habilidades de copia de Kirby son menores que en otros títulos de la saga, dejando atrás clásicas como el rayo o la roca. No os preocupéis porque, de igual modo, se han realizado cambios para no echarlas en falta. Comenzamos con las 2 nuevas habilidades que hacen su debut en este título. La habilidad de explorador, que nos permite disparar a distancia con un trabuco, y la habilidad de taladro, con la cual podremos excavar bajo tierra. Todas las habilidades pueden evolucionar y subir de nivel, con unos pergaminos que podemos encontrar escondidos en los niveles y unas estrellas arcoiris que se encuentran en unas fases especiales que nos retan a superarlas en un tiempo límite usando una habilidad en concreto. Una de las grandes novedades y reclamo principal de esta entrega son las habilidades transmórficas. Ahora Kirby puede absorber y adaptar su cuerpo a objetos cotidianos. Los efectos varían con cada objeto y sirven tanto para atacar a los enemigos como habilitar caminos que de otra manera no podríamos. Por ejemplo, con el coche podemos derribar muros, con las bombillas gigantes iluminar zonas oscuras o con el cono de tráfico agujerear tuberías de agua, entre muchos otros ejemplos. Estas transformaciones están limitadas a zonas específicas, pero son divertidas de usar y dan frescura a la jugabilidad. Este juego cuenta con un hub central en forma de poblado que los Waddle Dees rescatados irán construyendo poco a poco. Esto nos dará acceso al taller de mejoras de habilidad que hemos mencionado anteriormente, un cine donde visualizar las cinemáticas del juego, varios minijuegos y tiendas donde comprar objetos de curación. También existen máquinas expendedoras de gachapón con figuras coleccionables, las cuales también podremos encontrar escondidas en las fases normales. Por último, en este lugar encontraremos el clásico Coliseo, con un total de 3 boss rush que harán las delicias de aquellos que busquen un reto mayor. El juego cuenta con un modo multijugador local de hasta 2 personas, con una de ellas manejando a Kirby y la otra a Waddle Dee Bandana. Este modo cooperativo es divertido, pero el diseño de los niveles va orientado al modo individual.
El apartado artístico es de lo mejorcito que hay en Nintendo Switch. Los escenarios son muy variados y coloridos. Para evitar que el juego se ralentice por limitaciones del hardware, han hecho que los objetos y enemigos modifiquen sus fotogramas por segundo contra más lejanos estén. Igualmente, el juego se mueve de manera fluida en el resto de elementos. La banda sonora es brillante, con nuevos temas rítmicos y pegadizos, además de rescatar pistas clásicas rehechas para la ocasión. Como era de esperar, el juego está completamente traducido al español. Kirby y la Tierra Olvidada se ha convertido en uno de mis juegos favoritos de la saga. El cambio al 3D ha sido un acierto en toda regla, y esperamos que siga siendo el camino a seguir. El juego es sencillo y para todo el público, pero sobre todo endiabladamente divertido de principio a fin. Además, hay un montón de contenido, tanto si queréis jugarlo al 100% como si no. Es una recomendación rotunda. Kirby. ¡Se dice Kirby! Perdón.